Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí con la continuación de nuestro tema, bases del análisis sísmico. Estábamos viendo algo sobre el manual de obras civiles de CFE, sobre las normas técnicas de 2020, 2017, que más o menos son las mismas. En ese sentido, vimos algo de los sistemas estructurales, también vimos dentro de ellas los sistemas estructurales que a nosotros nos interesan, que son muros de carga de mampostería, en este caso en particular las confinadas, ¿no? También vimos algo de los efectos que tiene la falta de regularidad estructural, que es uno de los principales motivos por lo cual las construcciones han colapsado ante los eventos sísmicos. Particularmente uno de los más fuertes que recordamos es el de 1985 y más recientemente el del 2017, ¿no? Aquí vimos algunas construcciones y también vimos, estas son de 2017, colapsos ocurridos en 2017, y que de alguna manera también notábamos cómo ha progresado las normas técnicas en cuanto a los espectros a través del tiempo, ¿sí? Lo que era en 1996, después del 85, pues en el 87 hubo una modificación, en el 76, en el 2004 y en el 2017 este es el último espectro con que ahora se trabaja, ¿no? Entonces hemos notado esa crecimiento de las ordenadas espectrales en este tipo de métodos para estimar las fuerzas sísmicas, ¿no? Vimos también otros colapsos que ocurrieron en esquinas que tienen que ver con la regularidad estructural, ¿verdad? Al no ser regulares debido a su condición de esquina, pues se ven luego impactadas fuertemente por la cuestión sísmica. Aquí otra, la falta de muros, etcétera, ¿verdad? Que también es regularidad, ¿no? Regularidad estructural. Entonces el tema de regularidad estructural hemos notado que es un tema muy trascendente. Igual los pisos blandos son temas muy trascendentes que de alguna manera han sido los efectos más notorios en las construcciones, y por lo cual tenemos que tomar mucho cuidado a la hora de estructurar nuestro proyecto, ¿no? Tenemos que tener el cuidado de poder hacer esa compensación necesaria que nos está pidiendo la norma, que cuidemos para evitar que ocurran este tipo de incidentes. Bueno, nos quedamos entonces en esta parte de la regularidad estructural después de esta breve introducción, y de alguna manera son 11 puntos que menciona el Manual de Obras Civiles de Comisión Federal de Electricidad en su versión 2015. Pero antes de continuar, voy a pedirles de favor que no se olviden de compartir mi video, de darle like, de ahora sí que promocionarlo para que no nos agüitemos, ¿verdad? Para que no perdamos este ánimo de estarles compartiendo estas partes, que tal vez es un recordatorio a todo lo que han visto en su carrera, que sus maestros de las distintas universidades han tomado el tiempo para poder estar tras de ustedes en este sentido, y que no lo olviden. Aquellos seguidores que son arquitectos, compártanselos a los arquitectos, sobre todo este tema de regularidad estructural es muy importante, pues muchos de los proyectos manan de ellos, y luego nosotros tenemos que andar lidiando con situaciones que en ocasiones ya de entrada son complejas, ¿verdad? Entonces, pero de alguna manera, si trabajamos en conjunto, podemos llegar a ubicar de manera adecuada cómo vamos a trabajar nuestro sistema estructural. En lo particular, la filosofía que ha adoptado la normativa es castigar en este caso el efecto inelástico, ¿no? Que tiene una estructura cuando presenta condiciones de irregularidad. Al castigar los componentes inelásticos, lo que pasa es que nuestro espectro cada vez se parece más al elástico, porque no estamos tomando en cuenta
en un momento dado estamos tomando una consideración más conservadora con relación a elementos como sería la sobreresistencia de los elementos estructurales. Se les considera un 80% o un 70% de esa sobreresistencia, o bien las redundancias son castigadas en sí para de alguna manera hacer un poquito más robusta nuestra estructura y que tenga una mejor forma de defenderse ante la demanda sísmica, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros estructuramos de mejor forma, tendremos estructuras más económicas y que además se comportan mejor en los eventos de esta naturaleza. Bueno, entonces vamos a ver el primer punto, vamos a ver los 11 puntos aquí rápidamente y luego los vamos a ver con más detalle. El número 1 dice que la distribución debe ser sensiblemente simétrica con respecto a sus dos ejes ortogonales. Quiere decir que se espera que una estructura pueda tener dos ejes de simetría, uno ortogonal al otro o perpendicular al otro, de tal forma que de cada lado de estos ejes de simetría se conserve cierta similitud estructural, ¿no? De esa manera se tiene mejor comportamiento. También nos dice que es importante que la relación entre la altura y la dimensión menor de la base no exceda el 2.5, ¿no? El largo y el ancho tampoco exceda de 2.5. Los entrantes y salientes de una estructura, aquí vemos una estructura que tiene entrantes y salientes, sobre todo aquí en este caso, no un entrante, en este caso dice que no exceda del 20%. En cada nivel se tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente, diafragmas en este caso, ¿verdad? Aberturas en techo o piso cuya dimensión no exceda del 20% de la dimensión en el sentido del análisis. El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva, no sea mayor que el 1.1, el 10%, ni menor que 70% que corresponde al piso inmediato inferior. Esto es sin tomar en cuenta las azoteas, que siempre van a ser mucho más pequeñas, o normalmente suelen ser más pequeñas. Ningún piso tiene un área mayor de 1.1 o 110%, ni menor que 70% del piso inmediato anterior. O sea que realmente no debe pesar menos, porque si pesa menos seguro que no tiene elementos resistentes, y se trata de que vamos a tener intermedio un piso blando, por ejemplo, ¿no? Con pocos elementos resistentes. Todas las columnas están restringidas en dos direcciones ortogonales por traves y losas. A veces se dan columnas a doble altura y se trata de evitar eso, ¿no? Entonces, lógicamente que va a haber aspectos arquitectónicos que así lo requieran, pero se trata de evitarlos, ¿no? Si el diseño arquitectónico los evita, es mucho mejor, ¿no? La rigidez y la resistencia al corte de cada entrepiso no excede más del 50% a los entrepisos inmediatamente inferiores. En cada entrepiso, la excentricidad torsional no excede el 10%. Bueno, esos son los 11 puntos que nos pide Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ver punto por punto y empezamos con el número 1. Dice, la distribución debe ser sensiblemente simétrica con respecto a los dos ejes ortogonales. Esto nos pide CFE 2015, y aquí vemos también lo que nos pide la NTC. Vamos a ver esta ilustración. En la ilustración vemos este edificio, una planta tipo de este edificio, y vemos cómo este departamento se duplica en el otro lado y este mismo se duplica en el otro lado. O sea que estamos viendo una construcción sensiblemente simétrica, ¿verdad? En este caso no tiene por qué perderse la buena arquitectura
porque verdaderamente aún se puede trabajar con una arquitectura adecuada, y no perder esa regularidad estructural. Por eso es que el arquitecto, yo creo que es importante que dentro de su temática o currícula debiera tener esta materia de regularidad estructural, ¿no? Para que él trate desde el principio de resolver su proyecto, considerando estos parámetros que de alguna manera han resultado con efectos negativos cuando no se siguen en los proyectos arquitectónicos, y cuando se presenta una demanda sísmica como las que han suscitado grandes tragedias. Bueno, ahora nos dice, las normas técnicas nos los piden de esta forma: los diferentes muros, marcos y demás sistemas sismorresistentes verticales son sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. Hay mucha diferencia en lo que nos está pidiendo, ¿no? Aquí nos pide simetría y aquí nos dice que deben ser de alguna manera paralelos, ¿no? Estos ángulos pues de alguna forma no son tan vistos con buen agrado, ¿no? Se considera que un plano o elemento sismorresistente es sensiblemente paralelo a uno de los ejes ortogonales cuando el ángulo que forma en planta con respecto a dicho eje no excede de 15 grados. Aquí nos están pidiendo dos cuestiones diferentes. Nos piden que estos ángulos no sean mayores de 15 grados o inclusive de 0 a 15, ¿no? Que en ese rango pudiéramos tenerlos, pero tratar de evitarlos. Bueno, es muy importante en este caso los dos puntos. En lo particular me inclino un poco a veces a revisar más sobre los criterios de Comisión Federal de Electricidad, pero igual en las normas técnicas podemos seguir ese tipo de cuestiones, ¿no? Aquí nos dice el punto número 2, la relación entre la altura y la dimensión menor de la base, de la base menor, la relación entre altura y la dimensión menor de la base menor no sea menor de 2.5, ¿no? Debe ser menor de 2.5. En este caso, aquí hay una base 1, este es un edificio, aquí vemos la base 1 y la base 2 y su altura. Entonces la relación entre la altura y la base menor, la que resulte menor entre B1 y B2, esa no debe de ser 2.5. Aquí CFE ya nos está limitando un poco sobre el parámetro del método simplificado, que hablábamos de hasta máximo 2 niveles o 3 inclusive, siempre y cuando no excediera de los 13 metros. Pues prácticamente eso es a lo que se está refiriendo, creo, en lo particular el de CFE, que es el método simplificado, ¿verdad? Debemos cumplir con esta parte de alguna forma del método simplificado. Sin embargo, en el caso de las normas técnicas de Distrito Federal en 2017, nos decía que la relación de su altura a la dimensión menor de su base no es mayor que 4. O sea, aquí nos permite un poco más esa relación, nos permite hasta 4 veces la base menor de cualquiera de estas dos direcciones. Entonces ya hay dos criterios en este sentido. En lo particular, como estamos siguiendo nuestro método simplificado, yo recomendaría primero que nada aquí, yo creo muy importante ¿no? Yo creo muy importante y en el siguiente yo veo también que es igualmente el de Comisión Federal de Electricidad. Me parece la mejor opción. Bueno, cada uno puede crear su propio criterio, ¿sí? Ahí es donde entran los criterios del analista, del estructurista, a tomar en consideración. Yo les estoy exponiendo las dos condicionantes que traen cada uno de la norma y del manual, para que ustedes empiecen a formar su criterio. La relación largo y ancho de la base debe ser menor de 2.5, nos dice CFE. El ancho es esto y el largo, o sea, no deben ser estructuras muy largas.
habla de hasta 2.5, ¿no? Si tienes normalmente un terreno, hay terrenos de 10 por 20, suelen llamarse también, en este caso, rectángulos perfectos, ¿verdad? Los lotes, sobre todo en provincia, que se ven en los terrenos lotificados o en las lotificaciones de fraccionamientos, pues suelen encontrarse dimensiones así de 10 por 20, de 8 por 16, de 6 por 14, 6 por 12, y en este caso ya se tiene de entrada una relación muy similar a la que nos propone CFE, y en el caso de la NTC, en aquel entonces nos decía que podía ser hasta 4, ¿no? La relación de largo a ancho puede ser hasta 4. Y aquí vemos ejemplos de anchos y de largos. Lógicamente el largo, hay que tomar el largo mayor y el ancho menor para poder hacer este tipo de consideraciones y concluir con uno. Nuevamente vuelvo a darle para nuestro método que es mejor seguir el criterio de CFE, y esto nos permitirá crear una tablita de revisión, ¿no? Para poder hacer como un check-up, ¿no? En este caso, una lista de revisión que nos permita analizar, estar cumpliendo con estos parámetros, porque luego vamos a castigar, dependiendo de que sea regular o un tanto irregular o muy irregular, pues castigaremos nuestros parámetros inelásticos, ¿no? Bueno, pasamos al punto 4, y el punto 4 nos dice que los entrantes y salientes cuyas dimensiones no excedan al 20% de la dimensión del análisis. Entonces, si estamos sobre el largo E, aquí vemos que dice largo E, y tenemos el ancho E, el largo SA, porque es la saliente, y el ancho SA. Entonces tenemos aquí, en este caso, pues tenemos esta como saliente, y en la dirección de análisis no debe exceder al 20% de todo este ancho, ¿sí? Este es nuestro ancho de estructura y este es el de la saliente. Entonces no debe exceder esto un 20%. Aquí vemos que excede casi está el 50%, por lo tanto esta no pasaría, aunque es nada más de manera de ejemplo, ¿no? Y aquí hay un entrante, entonces el ancho entrante y es comparada con este ancho de estructura, ¿no? El ancho de la dirección de análisis, o igual el largo en este caso con este largo, no debe de pasar de ese 20%. En este caso se revisan los dos puntos, ¿no? Bueno, también se dice que en cada nivel se tiene un sistema, no vimos esto, el 4 en las normas técnicas. En planta no tiene entrantes ni salientes de dimensiones mayores que el 20% de la dimensión de la planta medida paralela a la dirección en que se considera la entrante o saliente. Es prácticamente lo mismo y hablan del mismo porcentaje. Entonces, en este caso, pues ambos son lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, ambos pueden ser considerados como tal. ¿Ven? Entonces, ahí ya se parecieron. Ahora, vamos al punto 5, dice, en cada nivel se tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. Hablamos de un diafragma rígido, ¿no? Cada nivel tiene un sistema de piso cuya rigidez y resistencia en su plano satisfacen lo especificado para un diafragma rígido. Es del mismo punto. Ambos en este caso, el 4 y el 5, son equivalentes e iguales, ¿no? ¿Y para qué es esto? Para que se puedan distribuir las fuerzas sísmicas proporcionalmente a las longitudes de los muros. Porque si no fueran diafragmas rígidos, entonces las losas pudieran estarse deformando, o los entrepisos pudieran estarse deformando, y la transmisión de fuerzas ya no sería la misma, o no se podría distribuir de acuerdo a una rigidez, sino a una situación deformada, ¿verdad?
ya sería una cuestión mucho más compleja. Entonces, de esta forma es que nosotros restringimos para que haya una distribución uniforme en todos los muros de acuerdo a la rigidez de los mismos. Ok. Aquí vemos que nos pide que las aberturas en techos o pisos cuya dimensión tampoco exceda el 20% de la dimensión en la dirección del análisis. Las áreas huecas no deben ocasionar tampoco asimetrías en planta ni en elevación. O sea, esta parte, cuando están de esta forma, pues aquí le pusieron ya una X, porque esto no es conveniente que en este piso esté en este lado este agujero y en el otro esté en otro lado, y así puedan ir salteando. No es conveniente, ¿no? Eso que a veces les gusta a los arquitectos, de dejar vacíos en un lugar, ya sea para poder tener dobles alturas, y luego en el otro tenemos otro tipo de vacíos, pues ya se vuelve una situación inapropiada. Lo más adecuado es que se alineen todos los vacíos y que además no excedan el 20%. Lo mismo nos redacta de otra manera, pero es lo mismo la CNTC 2017 e incluso la 2020, pero se exime del requisito a la azotea, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos otros puntos, junte 2, el 7 y el 8 de Comisión Federal y de las normas técnicas, y nos dice lo siguiente: el peso de cada nivel, incluyendo la carga viva, no es mayor que el 110% ni menor que el 70% del correspondiente al piso inmediato inferior, sin considerar azotea, ¿sí? O sea que no podemos tener un piso que pese 10% más que el de abajo, ni que pese el 70% del de abajo, ¿verdad? Entonces dice en este caso que así debe ser, ¿verdad? Ni más grande, ni tan grande, ni tan pequeño, ¿no? Ningún piso también tiene un área mayor del 110, dice el 8, ni menor que el 70 del piso inmediato inferior. O sea que no debe pasarse un 10%, o ser un 70%, o sea, no ser más chico, pero tampoco más grande. Sí, aquí hay un ejemplo más o menos para que nos demos cuenta. Lo redacta de alguna forma con un poquito más permisivo el caso de las normas técnicas. Yo me inclino más por el de las normas técnicas aquí, porque curiosamente te permite excederte un 10%, pero te permite 70% si es menor. Entonces yo creo que en este caso aquí hay un 30% y aquí hay un 10%. En el caso de las normas de Ciudad de México hablan de un 20%. Del peso de cada nivel, incluyendo la carga viva, debe considerar para diseño sísmico que no es mayor que el 20% del correspondiente al piso inmediato inferior, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo creo que para es compensante, ¿no? Pero miren, en el punto 8 dice: en cada dirección ningún piso tiene una dimensión en planta mayor que el 110%, que la del piso inmediato inferior. Además, ningún piso tiene una dimensión en planta mayor que el 125 de la menor de las dimensiones de los pisos inferiores en la misma dirección, ¿no? En cuanto a pesos es el 20%, pero en cuanto a tamaño solamente un 10%, pero nunca un 25% de los otros pisos. O sea, que no vaya 10% en el segundo piso, otros 10% en el tercero, entonces ya llevan 20%, y en el cuarto piso pues ya llevan otro 10% más, porque van creciendo, y ya tendríamos el 30%, ya se pasó, ¿no? Eso es lo que no te dice que no lo hagas, ¿no? Bueno, en el punto 9 vemos dos puntos. Dice que todas las columnas están restringidas en dos direcciones por traves y losas planas. Y aquí vemos que estas que tienen doble altura pues no están restringidas, por eso le ponen una X. Aquí también tenemos
otras están en la misma condición. Lo correcto es que estén ligadas todas por traves. Entonces aquí la GNTC también nos dice lo mismo, todas las columnas están restringidas en todos los pisos, en las dos direcciones, por diafragmas o por vigas. Sí, entonces a eso se está refiriendo. Y pues ya estamos viendo, estamos en el punto 9 del aspecto de regularidad estructural. El 10 y el 11 nos dicen lo siguiente: la rigidez y la resistencia al corte de cada entrepiso no excede en más de 50% a la del entrepiso inmediato inferior. El último entrepiso queda excluido de esta condición. Bueno, ahorita vamos a ver algo que ya habíamos hecho, pero bueno, continuemos. La rigidez y la resistencia al corte de cada entrepiso no excede en más de 50% a la del entrepiso inmediato inferior, ¿sí? Sin considerar la azotea prácticamente. Aquí dice la rigidez lateral de ningún entrepiso difiere en más de 20%. Aquí habla del 50% y aquí del 20% del entrepiso inmediato inferior, excluyendo el último, ¿no? Y aquí yo creo que no es tan congruente la CFE, porque te dice que el 50% y aquí del 20%, ¿no? Que es más ligado a las áreas que ya habíamos visto, y es más ligado aquí al tamaño de la estructura, que habla del 20%, el 10%, pero sin embargo esta te permite 50%, posiblemente porque te permite meter muros de corte o algo por el estilo, de concreto, etc. Bueno, y por último, estos puntos son los que nos está restringiendo. Son los puntos que ya habíamos visto, pero hay otro punto más que tiene que ver con la planta baja débil o piso blando, que es como esto, o donde hay pocos muros en la parte inferior, entonces tiene una rigidez menor y por lo tanto se le conoce como piso blando. Es como esto, ¿no? Arriba está rígido y abajo solamente hay algunas columnas. Miren cómo estas columnas presentan cierto fallamiento. Aquí vemos un lugar donde un tipo de motel, y vemos cómo en un momento dado después del sismo aplastó a los vehículos, ¿no? Entonces esa condición de piso blando, aquí dice blanco, debe ser piso blando, es una condición que pone en riesgo muchas estructuras y por las cuales muchas se colapsaron en los sismos tanto de 1985 como en el 2017. En fin, otros aspectos. En el punto 11 que de CFE nos dice que cada entrepiso, la excentricidad torsional calculada estáticamente no excede en más del 10% su dimensión en planta, medida paralelamente a la excentricidad torsional. Aquí esta excentricidad, yo creo que pudiéramos tomar el análisis primario que hicimos para saber si el método era aplicable, lo que vimos creo que en el video 1 o 2, hay que ver, voy a dejar la liga de los dos videos, al menos del 1, para que ustedes recapitulen ese punto, o del 2, para que ustedes recapitulen ese punto, y la excentricidad que les resulte ahí, si es menor del 10%, pues entonces estamos en una condición adecuada, ¿no? Considero que podemos utilizar esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo castigamos? ¿Cómo castigamos la irregularidad? ¿Sí? Aquí vemos de esas, el manual de obras civiles nos dice que cuando no se cumpla una condición de las enumeradas del 1 al 9, a ver, me voy a regresar hasta donde teníamos todo eso, mientras no se cumpla del 1 al 9, todas estas primeras irregularidades que hemos visto, si alguna no se llegara a cumplir, entonces lo vamos a sancionar con un 10%, ¿no? Va a ser, el factor correctivo va a ser de 0.9.
¿sí? Ahora dice cuando no se cumpla una. Ahora dice cuando no se cumplan dos o más condiciones, ¿sí? En este caso, cuando no se cumpla una, cuando no se cumplan dos o más, o sea, pueden no cumplirse tres y se les sanciona con un 20%, o sea, el factor correctivo es de 0.8, ¿sí? Pero pueden tener 4 o pueden tener las 9 y aún así se sigue, de acuerdo a esto, sancionando con el mismo factor, ¿no? Pero si no se cumple la 10 o la 11, entonces cualquiera de ellas, aunque se cumplan las 9 primeras, ¿sí? Pero no se cumple la 10 o no se cumple la 11, también se sancionará de esta forma, ¿no? Pero en el caso de que no se cumpla alguna de estas más la 10 o cualquiera o la 11, entonces ya son fuertemente irregulares. Prácticamente eso nos dice, ¿sí? Que debemos de cuidar que no sean tan fuertemente irregulares porque ya se les aplica una gran sanción, ya les estamos quitando un buen porcentaje de su capacidad para disipar energía. Sí, estas son la 10 y la 11 que son las más importantes. Resistencia, rigidez de entrepiso y resistencia de entrepiso y también la excentricidad torsional, o sea, no debe de haber mucha excentricidad. Si hay mucha excentricidad es un lío, ¿no? O si tenemos poca resistencia también es un lío, ¿sí? Bueno, dice, una estructura será considerada fuertemente irregular si cumple con algunas de las condiciones siguientes. La excentricidad torsional calculada en algunos de los entrepisos excede en más del 20% su dimensión en planta medida paralelamente a la excentricidad. Ya lo decíamos de alguna forma. La rigidez o resistencia al corte de algún entrepiso excede en más del 100% a la del piso inmediatamente inferior. 3. No se cumple simultáneamente 10 y 11. O sea, si no se cumplen estas dos, ya es fuertemente irregular. No cumple con 4 o más condiciones de regularidad descritas en esto. O sea que si ya tienes 3 o 4, entonces ya se considera fuertemente irregular. ¿Sí? A eso se está refiriendo esta revisión. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí y ya vamos a entrar algo a la zonificación sísmica, algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta para continuar con estas bases del diseño estructural, ¿no? Nos vemos en el siguiente tema. Hasta pronto.